Muy bien, una vez más estamos aquí. Les agradezco a todos por estar aquí al pendiente. Tenemos aquí nuestra parte número 3, hoy para explicar 4 palabras de Génesis 1, desorden, vacío, oscuridad y abismo. Así que bienvenidos y queremos recordarte que si esta es la primera vez que ves este video, pues busca la parte número 1 para que podamos avanzar juntos en el estudio de este capítulo. Así que bueno, sin pérdida de tiempo, recordemos lo que hemos aprendido. Número 1, aprendimos que Génesis es mucho más grande y más profundo de lo que se ve a simple vista. En la Torá hay vida disponible para nosotros. Número 2, aprendimos que cualquier letra, por pequeña que sea, es importante a la hora de entender las escrituras. Vimos que Yeshua es el gran protagonista de la Torá. Número 4, vimos que Juan en el capítulo 1 está interpretando a Génesis 1. Número 5, aprendimos que la palabra codificada en la Aleph y la Tav es el mismo verbo que menciona Juan 1. Número 6, aprendimos que Elohim Todopoderoso, es decir, la palabra, se encarnó a fin de realizar la obra de la salvación. Muy bien, así que vamos a empezar con esta parte titulada Desorden, Vacío, Oscuridad y Abismo. Vamos a leer el texto para recordar una vez más de qué se trata. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y la ruaj de Elohim se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Elohim que la luz era buena. Voy a pedirles que por favor inclinen su cabeza y que oremos para iniciar este estudio, para que podamos entender claramente su mensaje. Padre querido y misericordioso, frente a ti se nota claramente lo que realmente somos. Por favor, sé propicio a nosotros y perdona nuestra maldad. Hoy, humildemente, Padre, al abrir tu palabra, te rogamos que nos concedas inteligencia de lo alto para entender. Clamamos a ti, confiados en que nuestras vidas reposan en tus brazos de amor, y en este día invocamos el nombre que pusiste a nuestro Rey, Yeshua. Amén. Bien, como les decía, aquí está el texto, y lo que nos está diciendo es que cuando el Creador estaba a punto de iniciar la obra de la creación, de repente se nos presenta una realidad, y es que la tierra estaba desordenada y vacía. Noten que ya al momento en que Él iba a crear, la tierra estaba desordenada y vacía. Bien, y es algo que no entendemos, cómo es que la tierra ya estaba desordenada y vacía, pero esos pequeños detalles que no entendemos son los que nos van a ayudar para entender el significado o el mensaje que nuestro Padre quiere darnos. Bien, parafraseando un poco, ¿cierto?, el texto, al momento en que nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía, es decir, cuando el Creador se dispone a crear, lo que nos dice es que la tierra ya existía, es decir, ya había un globo, ya había una esfera, un planeta, solo que estaba desordenado y al mismo tiempo vacío. Ahora, aquí surge la pregunta: ¿cómo es que el planeta estaba desordenado? ¿Y a qué se refiere cuando dice que estaba vacío? ¿Vacío de qué? ¿Vano en qué? Así que voy a mostrarles el texto a continuación. Aquí está en hebreo la palabra desorden y la palabra vacío, tohu y babohu respectivamente. Bien, vamos a mirar entonces a continuación aquí 2 textos, tratando de seguirle la huella a esas 2 palabras. Nuestro Padre nos permitió conseguir estos 2 textos, que son los únicos textos en la Biblia donde se vuelven a mencionar esas 2 palabras. No hay más textos en la Biblia donde utilice tohu y babohu, es decir, desorden y vacío al mismo tiempo. Aquí vamos a leer primero el de Isaías. Dice: se adueñarán de ella, hablando de la tierra, el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción
y niveles de asolamiento. Noten que destrucción y asolamiento utiliza las dos palabras de Génesis 1. Ahora, ¿en qué contexto se escribieron estos dos versículos? Bueno, les voy a mostrar el siguiente. Miré a la tierra y aquí que estaba asolada o desordenada y vacía, tohu y babohu, a los cielos, y no había luz en ellas. Ahora, ¿en qué contexto se escribieron esos dos versículos del Antiguo Testamento? El texto de Isaías se dijo como una advertencia del Creador a las naciones y les dice que en el futuro Él va a extender un cordel o una cuerda de destrucción y asolamiento sobre ellos, y usa esas dos palabras. Y en el texto de Jeremías, también en medio de una advertencia, el profeta Isaías advierte al reino de Judá que a causa del pecado Él traerá el juicio, y cuando Él ve la tierra, escúchenme bien, cuando Él ve la tierra, la ve desordenada y vacía, en ese momento, tohu y babohu. Es decir, que cuando los habitantes se alejaron del Creador, cuando la tierra pecó y estaba para recibir los castigos, la tierra se veía desordenada y vacía. Ténganlo presente. Así que, ¿no les parece llamativo que el Creador la haya visto tal y como aparece en Génesis 1? Ahora, ¿cómo sabemos que no está hablando de lo físico? Pues porque noten, si ustedes van a sus Biblias, que Jeremías finaliza diciendo, y los cielos no tenían ¿qué? Luz. Evidentemente está hablando en un sentido espiritual. El contexto de esos dos versículos es que cuando el Creador no está con los seres humanos, o cuando la gente se alejó del Creador, la tierra quedó desordenada y vacía. Lo que intento decirles es que desorden y vacío en la Biblia puede que no sean solo físicos, sino también pueden ser, como acabamos de ver, vacío o desorden en el sentido espiritual. ¿Hago entender? Muy bien. Entonces, si Isaías vio la tierra desordenada, o el Padre, perdón, vio la tierra desordenada y vacía en un sentido espiritual, es posible que Génesis 1 también lo sea, ¿sí? Apunte a una realidad espiritual. Lo que estoy diciendo es que los eventos de Génesis 1 apuntan, recuerden que es profético, apunta hacia una profecía en el futuro. Ahí les dejo la pregunta para pues saber si de repente yo no me estoy equivocando y estoy interpretando mal pues el pasaje. Yo no puedo decir nada ni agregar nada más de lo que puedo mostrar con la Biblia. Entonces pues vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, y es para explicar que hay una realidad en la Biblia, hay una realidad que la Biblia presenta, y es que los ángeles del Creador se rebelaron contra él y trasladaron ese conflicto ¿a dónde? A la tierra, exacto. Pero ustedes se han preguntado en qué momento fue que ocurrió ese hecho tan trascendental. ¿Existe algún pasaje en la Escritura que lo mencione? ¿Una fecha o un momento en que esto ocurrió? Les voy a mostrar un texto que nos va a ayudar con este tema. Aquí lo tenemos, está en Isaías 14:4 al 17. Es extenso, solo sacamos este pedacito. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Elohim, me sentaré en un monte majestuoso, sobre las alturas de las nubes, me haré como el Altísimo, mas ahora tú irás hasta los cimientos de la tierra. Bien, como este texto, hay muchos en las Escrituras que plantean una rebelión de ángeles o espíritus en el cielo. Aquí, usando la figura del rey de Babilonia, se describe a un ser espiritual que se rebela contra Dios y es enviado a la tierra. Pero quiero hacerles una pequeña pregunta. ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué momento de la historia sucedió eso? ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues no hay ningún texto en la Biblia que mencione una fecha para ese evento. Y ese evento, que es tan trascendental, no es mencionado específicamente en ningún lugar de la Biblia. En ningún lugar de la Biblia menciona una fecha humana en que esto ocurrió. Y si la Biblia no lo menciona es porque no ocurrió durante la historia humana de este planeta. Es porque no ocurrió estando los humanos en esta tierra. La historia humana comienza con Adán y Eva, pero antes de ellos poco o nada sabemos de lo que pasó.
Entonces, lo que menciona es que cuando Adán y Eva estuvieron en el jardín, ya el mal existía aquí. Es decir, el mal existió antes que los primeros seres humanos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos, yo les decía que la historia humana que empieza con Adán y Eva, pero antes de eso desconocemos lo que haya pasado aquí o en el universo. Ahora, dado lo que Génesis 1 me dice, que cuando nuestro amado Padre y su Hijo iban a empezar la creación humana en este mundo, ya la tierra estaba en desorden y caos. Me hace preguntarme quién la desordenó o quién la llevó a ese estado. ¿Ustedes creen que el Creador en la eternidad creó la tierra como una esfera llena de oscuridad, cubierta de agua, desolada, y que cientos o miles o millones de años después se acordó de esta bola de tierra abandonada y dijo, ay, de verdad tengo un mundo abandonado por allá en aquella galaxia? No, mis amigos, nada es casualidad. Y si estaba desordenada y vacía, hay una razón para que estuviera así, porque al Creador nada lo toma por sorpresa. Lo que su palabra me enseña es que el Creador no es así, Él es perfecto y su firma es la perfección. Algo pasó antes de crear a Adán y Eva, algo pasó antes de iniciar la raza humana aquí. Esto nos mueve a pensar que antes de existir la vida aquí como seres humanos, ya existía algo que no me atrevo a decir qué era, pero que estaba en desorden y vacío. Ahora, si la Biblia no registra en la historia humana la rebelión de los ángeles, pues indica que esa rebelión ocurrió ¿qué? Antes de los seres humanos. ¿Está bien? Así que estos ángeles, cuando nuestro Padre comenzó a crear vida en la tierra, ya estaban aquí. Entonces, entre la frase creó Dios los cielos y la tierra estaba en desorden y vacío, pudo haber ocurrido esta rebelión de ángeles. Es posible que antes de Adán y Eva hayan pasado muchas cosas que desconocemos. Tampoco sabemos cuántos miles de años o millones de años pasaron y qué ocurrió en ese tiempo. Y es posible que una realidad preadánica, ¿sí?, se haya dado, y en ese sentido todos estamos a la expectativa. Todos esos descubrimientos arqueológicos y hallazgos antiguos que han sido pesados científicamente con el carbono 14 y otros medios de medición donde hay fósiles de seres extraños e incluso animales que hoy en día no conocemos y que han aparecido en la historia recientemente, podrían explicarlo, visto desde esta óptica que ahora nos ofrece la palabra. Entonces la ciencia humana ya no estaría más en discordia con la verdad bíblica porque armonizarían perfectamente. Entonces concluyo diciendo que esta tierra en realidad puede tener más de 6.000 años de existencia y que la historia humana sí puede datar de 6.000 años. ¿Está bien? Pero más adelante vamos a regresar con este tema. Muy bien, espero no ir muy rápido. Ahora vamos a definir con la Biblia la palabra oscuridad. Y me van a disculpar, les ruego que me disculpen, porque no voy a ir leyendo todos los textos, sino los voy a mostrar en la pantalla. Y ustedes, les ruego el favor que en la comodidad de sus casas los verifiquen en su Biblia y me digan si estoy equivocado. ¿Está bien? Así que vamos a definir la palabra oscuridad. ¿Cómo interpretaban los discípulos esa palabra? La oscuridad. ¿Qué era la oscuridad para ellos? Y aquí tenemos el texto al cual hacemos referencia, que es la oscuridad estaba sobre la faz del abismo. ¿Está bien? Y son muchos textos. Aquí los vamos a presentar precisamente para descubrir qué es esas dos cosas, oscuridad y abismo. Entonces, como les digo, aquí está la tarea, van a tomar esos textos y van a tratar de hacer su propia investigación. Y ya yo voy a concluir. Aquí están los textos, ¿sí? Todos los textos. Pueden pausar el video, lo pausan y van buscando en su Biblia, por favor. Y eso, ¿a qué nos va a llevar? De una vez les anticipo, ¿a qué nos va a llevar este estudio? A que para los discípulos, escúchenme bien, la interpretación de oscuridad es nada más y nada menos que la oscuridad es el reino
del mal, es decir, los demonios, el reino del mal. Para ellos, según ellos, ese es la oscuridad, eso es la oscuridad. Aquí hay otro texto de Pablo, ¿sí? Y uno de Juan, donde se nos muestra la realidad de que esas tinieblas tienen que ver con el mal, con el pecado, con Satanás. Y vamos a ver otro ingrediente que nos va a ayudar, que es el abismo. ¿Está bien? El abismo. ¿Qué es el abismo? Tenemos un texto que voy a leer, dice Pedro, dice que no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó a mazmorras de oscuridad. Y Judas dice a los ángeles que no guardaron su propia dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su propio lugar, hogar. Los ha guardado bajo ¿qué? Oscuridad en prisiones eternas. Entonces, los textos nos están diciendo que esos ángeles que se rebelaron fueron puestos presos en algún lugar, puestos en una prisión, que abandonaron su morada, y evidentemente los textos están hablando de ¿qué? De un lugar al cual se identifica como ¿qué? Como abismo. Job dice: las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. Aquí hay otro en Salmos, voy a ir muy rápido, me disculpan, pero sí menciona un lugar, y todos estos textos que estamos viendo, todos esos textos relacionan el abismo con el agua. Es decir, que el abismo tiene o está formado por agua o tiene agua alrededor, en fin. Todos estos textos, eso es lo que nos está diciendo, como si el abismo estuviera en el mar o algo así. Ustedes me van a ayudar. Aquí hay un texto en Ezequiel 31:15, usando la figura del faraón. Nuestro Padre dice que el día que descendió al Seol hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo y detuve sus ríos y las muchas aguas fueron detenidas y todos los árboles del campo se desmayaron. Si ustedes leen Ezequiel 31 se van a dar cuenta que el faraón es apenas una figura, porque en realidad de quien se está hablando es de un ser espiritual muy poderoso que ocupó un lugar en el gobierno celestial y que se rebeló ante el Creador. Y este texto también lo está relacionando ¿con qué? Con el abismo. Vamos a ir más adelante, otra vez para decir que el abismo está relacionado con el agua. ¿Recuerdan la historia de Jonás y la ballena? Bueno, él dice que él estuvo en el abismo cuando fue comido por esa ballena. Entonces, si relacionamos pues ballena con mar, con el mar, ¿cierto? Y el abismo, pues ya van haciéndose a una idea. Pero yo creo que la explicación, para que no sea yo que soy torpe con esto, pues bueno, la explicación de Yeshua es que estaba Yeshua en una región que se llama la región de Gadara. Se presenta un hombre en cuyo cuerpo se habían metido varias entidades o demonios, y cuando ven a Yeshua, uno de esos demonios le grita: Yeshua, Hijo de Dios, ¿qué quieres conmigo? Te ruego que no me atormentes. Entonces, en ese momento le suplicó a Yeshua que no lo mandase ¿a dónde? Al abismo. Esto probaría que hay un lugar, y que ese lugar es donde los ángeles caídos o demonios son presos o están presos. ¿Está bien? Y aquí tenemos otra declaración, dice que él fue entregado a muerte en la carne, pero resucitado por la Rúa. De esta forma fue y les hizo una proclamación a los espíritus en prisión, a aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo, en los días de ¿qué? De Noé. Otra declaración impresionante de que Yeshua, cuando resucitó, fue al abismo, no fue donde estaban estos espíritus encarcelados, a proclamarles su ¿qué? Su resurrección o su victoria. Aquí tenemos Apocalipsis, y aquí va un poco más adelante y dice que él vio caer una estrella del cielo a la tierra, y a esa estrella se le dio la llave del abismo, y que ese pozo del abismo se abrió. Ese pozo del abismo se abrió y salió una bestia, imagínense. No vamos a tocar mucho este tema porque nuestra finalidad es definir abismo, pero la Biblia está relacionando ese abismo con ángeles encarcelados. Y aquí pues menciona que
que en algún momento alguien recibe la llave para abrir el abismo y ese abismo se abre y suben pues demonios, ¿sí? Entonces, noten que en el último texto, en algún momento esos demonios salen, son liberados y después viene Yeshua, los aprisiona durante 1000 años y bueno, en otra ocasión vamos a estudiar acerca de eso. Otro texto más para relacionar el abismo con el ángel caído o los ángeles caídos. Aquí usando la figura del rey de Babilonia, pero en realidad se está refiriendo a un ángel. Entonces, después de concluir que el abismo es un lugar en la tierra y que está relacionado con la prisión donde los espíritus caídos están encarcelados, que también los textos lo relacionan con agua, bueno, en algún momento se ha pensado que este lugar puede ser la Antártida, un lugar en la tierra que tiene hielo y bueno, a algunos les llama mucho la atención que un lugar tan inhóspito como este, tan invivible, pues todas las potencias mundiales están interesadas en ese lugar, en hacer experimentos y el señor Hitler, con su Alemania nazi, también intentó poner allí una base militar y realizar experimentos y bueno, un montón de cosas. Ahí les dejo para que lo investiguen. Ahora, el texto dice que las tinieblas cubrían el abismo. Ahora, si el abismo es un lugar, Génesis 1 nos dice que ese lugar está cubierto de tinieblas. Pero, ¿qué son las tinieblas? ¿La ausencia de qué? De luz. Y vamos a ver qué tienen para decirnos las Sagradas Escrituras respecto a eso. Pero lo vamos a hacer un poquitico más adelante para tratar de definir tinieblas y oscuridad. Yo quiero que miren esta imagen porque aquí cerramos. Aquí estamos ya concluyendo y quiero decirles que cuando Juan escribió las palabras de Juan 1, que es prácticamente la explicación de Génesis, está maravillado de expresar el misterio que el Todopoderoso, el Creador del universo, el que puso el sol y las estrellas, el divino arquitecto, extrañamente toma la decisión de descender y tomar un cuerpo de bebé. Imagínense, el que creó los cielos, las estrellas, las galaxias, los planetas, las órbitas, el incomparable Hijo de Dios se hace ¿qué? Hombre. Eso solo tiene una explicación, lo hemos repetido. Él nos ama. De alguna manera que yo apenas logro entender, para salvar a las hormigas se hizo una hormiga. Nacer como nacen las hormigas y sufrir como cualquier hormiga. Tanto que las hormigas que pretendía salvar lo atacaron, lo ultrajaron, lo menospreciaron y lo llevaron a la muerte peor, a la peor muerte de todas. Vino, probó el sufrimiento humano, ya no dictó leyes, solo vino a cumplirlas, se basó por sus propias leyes. Así que Él sabe con lo que nos enfrentamos cada día cuando Él nos pide que lo sigamos. Así que Él puede entendernos en su propia carne cuando lloramos. Se desvistió de su poder y vino a este mundo sin nada. Él es el Verbo que se encarnó, es la vida que estaba en Bereshit, porque de tal manera amó Elohim al mundo que dio a su único Hijo. Yo quiero decirte que este tema de Génesis 1 está apuntando, está disparando sus flechas directamente contra ti. Y no en un sentido de ataque, sino en un sentido de amor. Todo esto que estamos diciendo, finalmente cuando acabemos allá en el 7º día de la creación, te vas a dar cuenta que todo está apuntando a ti, al amor que Él te tiene a ti. Y es posible que las tinieblas en este momento te estén impidiendo ver su luz. Es posible que al igual que Génesis 1, tu vida sea solo oscuridad y desorden. Pero nuestro Padre nos ve tal como somos y desea traernos de su luz. Es posible que seamos prisioneros del mal, pero Él vino para darnos libertad, para buscar lo que se había perdido. Déjate encontrar del Verbo.
Déjate encontrar de esa palabra que ya no estuvo más en lo alto de los cielos, sino que se encarnó para poder utilizar nuestro mismo lenguaje. Déjate encontrar que Él renunció a todo por ti. Cuando estuvo colgado en la cruz, en el madero, tú le diste la fuerza para resistir. Abre la puerta para Él. Vive una vida de luz, vive una vida de esperanza, de paz. Que nuestro Padre nos ayude y nos dé de su bendición. Espero que en nuestro próximo estudio podamos entender el siguiente tema, que está titulado La luz y la brisa que aletea. Es un nombre sugestivo, ¿no? La luz y la brisa que aletea. Que nuestro Padre les bendiga y les acompañe junto con toda su familia.